Voy a empezar a compartir para empezar la clase, ¿ya? Espero terminar hoy. Vamos a avanzar un poco rápido, pero yo creo que van a poder captar y van a poder entender. Bueno, hoy vamos a terminar lo que es cirrosis hepática. Estábamos en complicaciones. Hablando sobre la peritonitis bacteriana espontánea, se denomina peritonitis bacteriana espontánea cuando existe una infección en un paciente con cirrosis y ascitis, en ausencia de focos infecciosos intraabdominales. Y los gérmenes que llegan a ese líquido de ascitis, estos llegan a través de una translocación bacteriana, o sea, pasan a través de la barrera intestinal. Eso se denomina migración transmural o translocación bacteriana, del intestino hacia ese líquido de ascitis. También pueden llegar por vía hematógena o linfática, o pueden venir de otras partes más alejadas donde existe un proceso infeccioso. Puede ser de las vías respiratorias, de piel o vías urinarias. Se caracteriza el cuadro clínico porque es un paciente con cirrosis y necesariamente tiene que tener ascitis y va a tener dolor abdominal difuso, va a tener fiebre, escalofríos, disminución de los ruidos intestinales, con Bloomberg positivo, o sea, descompresión positiva al examen físico, y en el hemograma va a haber leucocitosis. ¿Cómo se corrobora el diagnóstico de peritonitis bacteriana espontánea? Haciendo una paracentesis diagnóstica. Y en la paracentesis diagnóstica vamos a observar en el citoquímico del líquido de ascitis que se encuentra un trasudado y la celularidad. Esto es importante para hacer el diagnóstico de peritonitis bacteriana espontánea, que en el citoquímico existan 250 células por milímetro cúbico o más y con predominio de polimorfonucleares. El cultivo del líquido de ascitis va a salir, si es positivo, con Escherichia coli o con Klebsiella, que son gérmenes que vienen del intestino. Principalmente la infección se da por Escherichia coli. El tratamiento con cefotaxima en dosis altas, 2 gramos cada 8 horas, por vía endovenosa. Entonces estos pacientes tienen que estar internados y se les trata por vía endovenosa por 10 días, o se les puede dar ciprofloxacina 200 miligramos cada 12 horas, igualmente por vía intravenosa. La insuficiencia renal se desarrolla en el 30 a 40% en peritonitis bacteriana espontánea y tiene alta mortalidad. Y el riesgo de que se presente un síndrome hepatorrenal o una insuficiencia renal aguda, va a disminuir este riesgo si le indicamos al paciente albúmina endovenosa. Entonces, cuando se tiene un paciente con cirrosis, ascitis y peritonitis bacteriana espontánea, se tiene que pasar albúmina endovenosa, 1.5 gramos por kilogramo de peso corporal dentro de las 6 horas posteriores al diagnóstico y 1 gramo por kilogramo de peso corporal en el tercer día. Y esta infusión de albúmina debe administrarse si la creatinina es mayor de 1 miligramo por decilitro, si el nitrógeno ureico en sangre está mayor a 30 miligramos por decilitro o la bilirrubina total está mayor a 4 miligramos por decilitro. Estos son factores de mayor riesgo para que presente un síndrome hepatorrenal. Una vez que ha enfermado con peritonitis bacteriana espontánea, existe gran posibilidad que vuelva a tener este problema. Y más si es que en el citoquímico del líquido de ascitis se ve una proteína total menor a 1 gramo por decilitro. Tiene mayor riesgo de volver a tener una peritonitis bacteriana espontánea con mayor mortalidad.
Entonces, para evitar este nuevo evento de peritonitis bacteriana espontánea, se le indica norfloxacina 400 miligramos al día. Esto en forma indefinida mientras el paciente va a estar con ascitis. Se le tiene que dar norfloxacina 400 miligramos por día todos los días. O ciprofloxacina, una dosis semanal de 750 miligramos como dosis única. Con respecto al síndrome hepatorrenal, se trata de una insuficiencia renal funcional aguda en un paciente con daño hepático agudo o crónico severo. O sea, los que tienen una insuficiencia hepática Child-Pugh B o C tienen riesgo de hacer un síndrome hepatorrenal con una mortalidad de 90 a 95%. Se dice que es funcional porque si se hiciera una biopsia de riñón, no hay una alteración anatómica, es una alteración funcional asociada a la hipertensión portal y a una insuficiencia hepática avanzada. Lo que ocurre es que va a haber una reducción marcada del flujo sanguíneo renal y la filtración glomerular. Hay una combinación de vasoconstricción arterial y arteriolar con baja de presión de perfusión, lo que va a llevar a que tenga este síndrome hepatorrenal que puede ser de tipo 1 o puede ser de tipo 2. El de tipo 1 es un evento mucho más grave de rápida progresión hacia la insuficiencia renal con una creatinina mayor a 2.5 miligramos por decilitro, que se va a elevar de forma rápida y la supervivencia media es de 2 semanas. En cambio, la tipo 2 es un síndrome hepatorrenal más larvado, donde va a haber una creatinina sérica menor a 2.5 miligramos por decilitro y pueden tener una supervivencia de más o menos 6 meses, ¿no? Es una insuficiencia renal un poco más larvada. En cambio, la tipo 1 rápidamente van a fallecer. Aparece en forma espontánea o luego del uso indiscriminado de diuréticos o cuando tienen peritonitis bacteriana espontánea o después de alguna otra infección que tengan que va a descompensar completamente la cirrosis. También puede aparecer este síndrome hepatorrenal si se hace una paracentesis excesiva sin reposición de albúmina. Si es que tienen una hemorragia digestiva alta importante, si es que hay una cirugía mayor, también esto es frecuente, por eso es que es un poco complicado operar a un paciente con cirrosis y que tenga una insuficiencia hepática Child-Pugh B o C, porque puede complicarse con este síndrome hepatorrenal, o que tenga cirrosis y además adquiera una hepatitis viral aguda. El cuadro clínico se caracteriza por oliguria progresiva de menos de 500 ml en 24 horas, hacen hipotensión. Estos dos factores son importantes para pensar en que ese paciente está entrando a un síndrome hepatorrenal. Hay otros criterios mayores y menores que también hay que tomar en cuenta. Entre los mayores tenemos la hepatopatía aguda o crónica severas, creatinina mayor a 1.5 miligramos por decilitro y que va en aumento, aclaramiento de creatinina en 24 horas menor a 40 mililitros por minuto. Se debe descartar otras causas de insuficiencia renal, ausencia ecográfica de enfermedad renal crónica, uropatía obstructiva, también se tiene que hacer un diagnóstico diferencial con estas patologías. Y si no hay mejoría de la función renal, a pesar de expansión del volumen plasmático y retirando diuréticos, y una proteinuria menor a 500 miligramos por decilitro. Entre los criterios menores están la diuresis menor a 500 ml por día, el sodio urinario menor a 10 miliequivalentes por litro, una osmolaridad urinaria mayor a osmolaridad plasmática, hematías en orina menos de 50 por campo y sodio plasmático menor a 130 miliequivalentes por litro.
El tratamiento del síndrome hepatorrenal es el dar vasoconstrictores como la terlipresina. Puede ser efectivo este tratamiento, solo que en nuestro medio, pues como les dije, es muy cara la terlipresina, que se da 1 miligramo endovenoso cada 4 horas. Este incrementa la resistencia vascular esplácnica y sistémica y produce una redistribución del volumen circulatorio, por lo tanto, ayuda en la función renal. Se puede dar también dopamina en dosis bajas. Sin embargo, el darle plasma, el darle albúmina, dextrano, o hacerle hemodiálisis, pues en cierta forma mantiene al paciente hasta que llegue a un trasplante hepático. Con la terlipresina pueden responder, especialmente cuando es una insuficiencia, un síndrome hepatorrenal de tipo 2, ¿no? Puede responder, puede revertir, pero si es de tipo 1, está más difícil, cualquiera de estos tratamientos está complicado, el paciente tiene que ir a trasplante hepático para poder sobrevivir. Teníamos que continuar con otras cosas, pero ¿dónde estoy? Me salí. Voy a volver a compartir porque vamos a hablar sobre hepatocarcinoma. Si tienen alguna pregunta. Vamos a continuar con hepatocarcinoma y cáncer de vesícula. Con respecto al hepatocarcinoma o carcinoma hepatocelular, constituye el 80-90% de los tumores hepáticos malignos y generalmente se presenta sobre un hígado con cirrosis. Entonces, cirrosis de cualquier etiología tiene que ser monitorizada. ¿Y cómo se monitoriza si es que no aparece un carcinoma hepatocelular en el hígado cirrótico? Es realizando ecografía abdominal cada 4 a 6 meses y solicitar alfa-fetoproteína también cada 6 meses, ¿no? Se solicita ecografía y alfa-fetoproteína. Y si hay, si tenemos la alfa-fetoproteína aumentada, pues hay que hacer con mayor cuidado la ecografía o pedirle una TAC o pedirle una resonancia magnética con contraste para valorar mejor este hígado. Y el diagnóstico definitivo se realiza mediante una biopsia hepática guiada por ecografía o tomografía. Tenemos la clasificación de Okuda para el hepatocarcinoma, donde tenemos el estadio 1, 2, 3. En el estadio 1, el tumor tiene menos del 50% del volumen hepático, es pequeño, sin ascitis, con una bilirrubina inferior a 3 miligramos por decilitro y una albúmina mayor a 3 gramos por decilitro. La supervivencia media es de 12 meses. En el estadio 2 no se cumplen 1 o 2 de las características del estadio 1, entonces puede ser más grande, puede haber mayor bilirrubina o mayor albúmina y con una supervivencia media de 3 meses. En el estadio 4 no se cumplen 3 o 4 de las características del estadio 1 y en este caso la supervivencia es menor a 1 mes. En caso de tumores pequeños en el hígado sin metástasis ni invasión vascular, se puede hacer una resección quirúrgica o un trasplante hepático. Si son tumores únicos menores a 5 centímetros, se puede hacer una inyección intratumoral con alcohol etílico o también se utiliza radiofrecuencia, que va a provocar una necrosis completa de la lesión y la supervivencia puede ser mayor a 70% a los 3 años. En estadio intermedio, tumores multinodulares sin invasión vascular ni extrahepática pueden ser manejados con quimioembolización transarterial utilizando fluoracilo, ciclofosfamida o adriamicina. En nuestro medio, pues
si el doctor Darraza hace quimioembolización, y también se puede hacer la inyección tumoral de alcohol etílico. Radiofrecuencia no tenemos. En estadio avanzado se puede dar como un tratamiento quimioterápico, el sorafenib, y en estadio terminal, si el tumor es extenso, ya hay gran compromiso de la función hepática, el tratamiento nada más es sintomático, es un cáncer que duele mucho cuando está ubicado en el hígado, pues el cáncer duele mucho porque hay una distensión de la cápsula de Gleason, hay un compromiso quizás también de la cápsula de Gleason, y eso provoca mucho dolor, entonces el tratamiento va a ser sintomático, sobre todo para tratar el dolor. El carcinoma de conductos biliares ya lo hemos visto en la primera clase, que produce una ictericia obstructiva. Hay diferentes tipos de adenocarcinoma a nivel de los conductos biliares. Produce un síndrome ictérico obstructivo y cuando se compromete el hepático común se llama tumor de Klatskin. Hay diferentes subtipos y puede diseminarse a vecindad o puede diseminarse hacia el hígado o a otros órganos. Tenemos la clasificación de Bismuth-Corlett, que también ya hemos hablado de esto. Por endoscopía se ve que está comprometiendo el tumor, si por debajo de la confluencia, o si está comprometiendo la confluencia más el hepático derecho o el hepático izquierdo, o toda la confluencia más los dos hepáticos. Y el tratamiento, si es que hay ya metástasis, el tratamiento paliativo es la endoprótesis biliar. Y vimos también esta imagen del Klatskin con coledocolitiasis en este caso. También hablamos del carcinoma de la ampolla de Vater, que es otra causa para ictericia obstructiva. También ya vimos, y si se puede todavía extirpar, se hace la ampulectomía endoscópica, pero si no se puede extirpar, se puede poner una prótesis biliar como tratamiento paliativo. También se puede hacer un tratamiento quirúrgico, ¿no? Que es la cirugía de Whipple, en caso de que no tenga todavía metástasis a hígado y que esté comprometiendo toda la capa toda la pared del duodeno y no pueda hacerse una ampulectomía endoscópica. La ampulectomía endoscópica se hace si el tumor solo compromete mucosa y submucosa. Para saber si compromete mucosa, submucosa, se puede hacer una ecoendoscopía y de esa manera ver si se puede extirpar por endoscopía. Si no se puede hacerse el tratamiento quirúrgico si es que no hay metástasis, pero si hay metástasis a hígado, al duodeno, ya no es extirpable, entonces se puede poner una prótesis biliar como tratamiento paliativo. Con respecto al cáncer de vesícula biliar, ocupa el quinto o sexto lugar de las neoplasias del aparato digestivo, es de tipo adenocarcinoma. Se presenta en mayores de 50 años generalmente, pero puede ahora el cáncer presentarse también en jóvenes después de los 40 años. Estamos viendo bastante cáncer después de los 40 años. 4 a 5 veces es más frecuente en mujeres, porque la colelitiasis se presenta en mujeres y un 90% del cáncer de vesícula hay colelitiasis. Entonces es más frecuente en las mujeres y con colelitiasis. Aquí vemos una vesícula en porcelana, que es una vesícula calcificada, escleroatrófica y que tiene una posibilidad de asociarse con cáncer de vesícula en un 25%. Por lo tanto, cuando se tiene esta vesícula escleroatrófica toda calcificada que ya no funciona, ya no sirve, ni se contrae y por ecografía se ve de esta forma, no hay luz y nada más se ve la calcificación total de la vesícula con una onda sónica bastante grande, ¿no? Aquí también es otra imagen. Este paciente tiene que ser operado, hay que hacerle colecistectomía, extraer esta vesícula para evitar el cáncer y muchas veces cuando se opera y ya se encuentra el cáncer. Lo que pasa es que cuando hay una colelitiasis, la irritación crónica por los litos en la vesícula, la presencia de ácidos biliares y colesterol
van a provocar un proceso inflamatorio crónico en la vesícula y luego esto hace que aparezca metaplasia, displasia en la vesícula y por último el cáncer. El diagnóstico preoperatorio del cáncer de vesícula se da en menos del 20% de casos. Generalmente no se hace un diagnóstico preoperatorio a no ser que ya exista una metástasis a hígado, el paciente ictérico y se haga la tomografía o resonancia magnética. Pues en esos casos que ya está demasiado avanzado, se diagnostica preoperatoriamente, pero la mayor parte de las veces el diagnóstico se hace después que se saca la vesícula por una colelitiasis. Es el patólogo quien nos dice que esa vesícula tiene cáncer. En fase avanzada, entonces, el paciente puede tener ictericia, una masa palpable en hipocondrio derecho. 50% con cáncer de vesícula avanzada mueren a los 3 meses del diagnóstico y 10% sobreviven al año. Y el tratamiento es la colecistectomía si es todavía resecable. Ahora sí voy a irme a pancreatitis. Me están siguiendo, ¿no? Sí, doctora. Sí, doctora. Si algo no está bien, hace rato no había compartido bien, me dice para que amplíe la imagen. Bueno, ahora vamos a avanzar páncreas. Con respecto a la pancreatitis aguda, es una enfermedad inflamatoria aguda del páncreas con compromiso variable de tejidos regionales y o compromiso sistémico. Entonces, no es solo una patología del páncreas, sino que puede comprometer todo el organismo y causar una falla orgánica múltiple en los casos graves, severos. Es una enfermedad caracterizada por dolor abdominal intenso que se asocia a elevación de la amilasa y la lipasa séricas. La etiología, la principal, la más frecuente, es la colelitiasis o coledocolitiasis, ¿no? La presencia de cálculos en la vía biliar es lo más frecuente y más frecuente cuando hay microlitiasis. Estos microlitos en la vesícula son los que pueden migrar hacia el colédoco y causar un proceso obstructivo. El alcohol está relacionado con pancreatitis en un 30%. También puede haber pancreatitis por hipertrigliceridemia. Cuando los triglicéridos se elevan a 1000 miligramos por decilitro, hay más probabilidad de que hagan una pancreatitis. En caso de hiperparatiroidismo por hipercalcemia y formación de delitos de cálculos en vías, en conductos pancreáticos, también puede haber pancreatitis. Factores obstructivos locales por divertículos duodenales, por estenosis de la papila, por cáncer de cabeza de páncreas, por quiste de colédoco, puede ser causa de pancreatitis. Post-RCP es un porcentaje bajo, especialmente si es que el endoscopista es un endoscopista entrenado, pues hay menos probabilidad de que se produzca pancreatitis post-RCP. En 1 a 10% y pues incluso refieren hasta el 5% nada más de probabilidad de que se produzca pancreatitis post-RCP. Y lo que puede suceder además, después del RCP, es de que se eleve la amilasa, pero es una hiperamilasemia transitoria, ¿no? Que no causa propiamente una pancreatitis, nada más produce una reacción pancreática que se eleva la amilasa, hay un poco de dolor y luego al día siguiente pues ya está bien el paciente. Y para evitar la pancreatitis por RCP, se aconseja que durante o que antes de hacerle la RCP, se le aplique un supositorio de indometacina al paciente y luego se proceda a la RCP
y eso disminuye la probabilidad de que hagan una pancreatitis. También el hecho de pasarle mucho líquido durante el día de la RCP, ese día que se le haga el procedimiento, tiene que recibir por lo menos 3.000 de Ringer lactato. Hay estudios donde se aconseja o se demuestra de que con el uso de 3.000 cc's de Ringer lactato el día de la RCP hay menos probabilidad de que hagan una pancreatitis. Luego, otra causa de pancreatitis es la penetración de una úlcera duodenal. ¿Cuándo se penetra? Cuando es una úlcera que está en la cara posterior del bulbo duodenal y que produce un proceso inflamatorio y que es una úlcera profunda que va casi, digamos, pegarse al páncreas y va a provocar un proceso inflamatorio en el páncreas. Entonces, esta úlcera duodenal penetrada es causa también de pancreatitis. Fármacos como la azatioprina, corticosteroides, tetraciclina, pueden causar pancreatitis. Una vez tuvimos un niño, un adolescente, que le dieron un anticonvulsivante nuevo, que no me acuerdo el nombre porque era bastante nuevo, ¿no? Generalmente se les da fenitoína, pero le cambiaron el anticonvulsivante, no me acuerdo el nombre, y hizo una pancreatitis secundaria a esto. Entonces también eso hay que indagar. Infecciones virales como la parotiditis, hepatitis, tuberculosis, mononucleosis podrían causar pancreatitis. Accidentes de tránsito con trauma cerrado de abdomen, boxeadores que pudieran golpearse el abdomen también pueden tener pancreatitis, o de causa idiopática. En Asia, la segunda causa más común es la hipertrigliceridemia. Se ve bastante pancreatitis por hipertrigliceridemia, especialmente en China. El nivel de triglicéridos de 885 a 1.000 miligramos por decilitro es de mayor riesgo para pancreatitis aguda en sociedades americanas y europeas. Y lo que se produce es que pueda haber un reflujo de la bilis hacia el conducto pancreático o un proceso obstructivo, cálculos en las vías pancreáticas que no permiten que salgan las enzimas pancreáticas y estas van a quedarse en el páncreas y van a producir una autodigestión. Entonces va a haber una autodigestión por enzimas proteolíticas y lipolíticas liberadas, activadas, que van a llevar a necrosis y daño vascular. Va a haber un daño de la célula sinar pancreática, se va a activar la tripsina y esta tripsina va a activar otras enzimas como la quinina, calicreína, la quimotripsina, la elastasa, la fosfatasa, la fosfolipasa A, la lipasa, llevando a edema, inflamación, a daño vascular, a necrosis grasa y todo esto va a provocar la pancreatitis, ¿no? Entonces, este reflujo de bilis puede darse o la obstrucción que va a llevar a no salida de las enzimas de los conductos pancreáticos, puede darse cuando hay un conducto común. Cuando terminan el conducto pancreático y el conducto biliar en la ampolla de forma común, ¿no? Se unen y recién desembocan en la ampolla y puede haber un cálculo que va a ocluir ahí, entonces esto va a provocar la pancreatitis. La teoría del reflujo biliar, cuando hay obstrucción en el colédoco o hay una colecistitis aguda, podría haber también un reflujo de bilis. Y la teoría del daño directo al tejido, cuando hay procesos como traumas abdominales. Entonces, existen criterios de severidad para la pancreatitis, se conocen estos criterios de Atlanta, donde tenemos pancreatitis leve, pancreatitis moderadamente severa y la pancreatitis severa. Leve, cuando no hay falla de órganos, es una pancreatitis edematosa y no hay complicaciones sistémicas o locales y el proceso inflamatorio cede en 5 a 7 días. En caso de pancreatitis moderadamente severa, ya se observa falla de órganos, pero que revierte en menos de 48 horas y puede presentar complicaciones locales o sistémicas. En la pancreatitis severa va a haber falla de órganos persistente
puede ser falla de un órgano, que puede ser el riñón en primera instancia, o puede ser una falla multiorgánica. Entonces, la pancreatitis leve es la edematosa y la pancreatitis severa grave es la necrohemorrágica. El cuadro clínico se caracteriza por dolor en epigastrio que se irradia en hemicinturón a la espalda, que va a ser intenso, constante, puede acompañarse con náuseas, con vómitos gastrobiliares, va a haber taquicardia y en casos severos en la pancreatitis necrohemorrágica se produce lo que se llama un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica que puede llevar a shock hipovolémico, o puede llevar incluso a shock neurogénico por el dolor intenso, y el shock se va a manifestar con taquicardia, hipotensión, puede haber taquiarritmias y puede haber falla renal por el shock hipovolémico que se produce debido a los vómitos, debido al ilio y debido al líquido inflamatorio que se presenta alrededor del páncreas. Va a haber una hipovolemia y esto lleva a una necrosis tubular aguda incluso. Luego puede haber fiebre y una encefalopatía pancreática con toxicidad sistémica por las enzimas pancreáticas, hipocalcemia, hiperglicemia y acidosis metabólica. Y por último, sepsis. Al examen físico, el paciente va a estar con datos de ilio, con distensión abdominal, con hipersensibilidad a la palpación, en epigastrio, en hemiabdomen superior, puede tener resistencia muscular. En realidad, la pancreatitis es una causa de abdomen agudo, pero no quirúrgico. Entonces, vamos a tener resistencia, va a haber disminución o ausencia de ruidos hidroaéreos, puede haber incluso Bloomberg, puede tener fiebre, taquicardia, taquipnea, ictericia. La ictericia por el proceso obstructivo del colédoco que puede estar causando la pancreatitis o por la misma, a veces por una pancreatitis de otra causa. La inflamación del páncreas hace de que se obstruya el colédoco. Como el páncreas está cerca al colédoco, entonces si es un páncreas que está edematizado, puede provocar una ictericia también, ¿no? Una ictericia obstructiva. Puede comprimir el colédoco y causar una ictericia obstructiva secundaria a la pancreatitis. Luego, en una pancreatitis severa, en una necrohemorrágica, podemos tener el signo de Cullen, que es un color violáceo alrededor del ombligo, o el signo de Gray-Turner, que es una coloración violácea en los flancos. El dolor en la pancreatitis aguda se presenta por el edema del páncreas, que produce una distensión de la cápsula pancreática, por el ilio, principalmente por el ilio, que va a ocasionar una retención de líquido en tercer espacio, va a provocar una inflamación del retroperitoneo y esto va a llevar a dolor con presencia de náuseas y vómitos, ¿no? Entonces, el dolor es principalmente por el ilio, por eso que en el tratamiento es bueno si tiene mucho dolor, mucha distensión abdominal y no elimina gases, de ponerle sonda nasogástrica y eso alivia ese ilio. Entonces, lo que les decía, que hay una inflamación del páncreas y si es una pancreatitis severa, puede haber una respuesta inflamatoria sistémica con producción de citoquinas, interleuquinas y que estas van a ir por todo el sistema y pueden llevar a una falla orgánica múltiple, con compromiso renal, con compromiso cardíaco, con datos de shock. Y la falla orgánica múltiple se va a manifestar con una presión sistólica menor a 90 milímetros de mercurio, una falla respiratoria con un PO2 de 60 milímetros, la insuficiencia de 60%, ¿no? Un PO2 de 60% o menos, una insuficiencia renal con creatinina mayor a 2 miligramos por decilitro, a pesar de la hidratación, un sangrado digestivo
de más de 500 ml por 24 horas. También puede haber un proceso inflamatorio en el duodeno y formación incluso de erosiones que sangren o de úlceras por la misma pancreatitis. La pancreatitis severa se considera cuando hay 3 o más criterios de Ranson positivos u 8 o más criterios de Apache 2 positivos. Si sospechamos pancreatitis aguda, pedimos principalmente amilasa y lipasas séricas, que van a estar elevadas. Estas, si se elevan, nos indican que hay proceso inflamatorio en el páncreas, pero no nos indican severidad, ¿no? Si están demasiado altas, eso no significa que sea una pancreatitis severa. Hay otras formas de determinar la severidad de la pancreatitis. Amilasa y lipasas séricas nos dan el diagnóstico de que hay un proceso inflamatorio en el páncreas. Luego se pide hemograma, velocidad de eritrosedimentación, proteína C reactiva, que también va a estar elevada. La glicemia puede estar alta, tiempo de protrombina, la creatinina para ver si es que, creatinina boom, para ver si es que hay compromiso renal. La deshidrogenasa láctica también se puede elevar. Los electrolitos y el calcio también es importante de solicitar. El calcio bajo quiere decir que también es una pancreatitis severa porque el calcio baja por la necrosis grasa que se presenta en el páncreas. Entonces está relacionada con una pancreatitis severa, la hipocalcemia. Luego se pide un perfil lipídico y las pruebas de función hepática para ver si no hay un proceso obstructivo en la vía biliar. Gasometría también se tiene que pedir y la proteína C reactiva que va a estar elevada. Y cuanto más elevada esté la proteína C reactiva, más de 125, pues indica también severidad. Una radiografía de abdomen es útil para el diagnóstico de pancreatitis aguda, donde podemos ver el signo del colon cortado. Vamos a ver un asa de colon que no va más allá, ¿no? No hay aire más allá. Y esto, este es el signo del colon cortado, que significa que el páncreas está inflamado. Y luego podemos ver, o más bien vamos a observar en la radiografía simple de abdomen que no se ve el psoas, la línea del psoas del lado izquierdo, es otro dato que nos orienta que tiene pancreatitis, y el hilio paralítico, asas de intestino delgado, estas son asas de intestino delgado, que están dilatadas y puede no haber aire distal tampoco. La ecografía no es muy útil para ver el páncreas, porque como hay hilio en la pancreatitis, entonces ese aire dentro de los intestinos no nos deja visualizar muy bien el páncreas, pero sí nos es útil la ecografía abdominal para valorar la vesícula y para valorar el colédoco, sobre todo si es que hay una dilatación del colédoco que nos oriente a que tenga una coledocolitiasis. Ya en el curso de la pancreatitis, la ecografía también nos servirá para valorar si es que no hay un pseudoquiste pancreático, una colección intrapancreática o peripancreática también es posible observar. La tomografía con contraste es bueno pedir TAC de abdomen con contraste, TAC de abdomen con contraste para valorar el grado de necrosis en el páncreas, valorar muy bien los bordes del páncreas, el tamaño, las colecciones peripancreáticas o intrapancreáticas, presencia de absceso, porque cuando hay absceso en la tomografía se ve aire, una colección con aire. Entonces nos diagnostica muy bien un absceso pancreático. La tomografía para ver páncreas tiene que ser con contraste, no una tomografía simple. La resonancia magnética nuclear con contraste también es bastante útil. Nos muestra muy bien el páncreas y todas las alteraciones que les he comentado. Entre los criterios clínicos de severidad se manejan los criterios de Ranson, los criterios de Apache 2,
Glasgow, BISAP, y entre los tomográficos, la clasificación de Baltasar. Entonces, para los criterios de Ranson se toma en cuenta estos parámetros de edad mayor a 55 años, leucocitosis mayor a 16,000, la glicemia más de 2 gramos por litro, la TGO más de 250 unidades por litro y la LDH mayor a 350 al ingreso del paciente. Y a las 48 horas nuevamente se valora con gasometría, nuevo hemograma y calcio sérico. Entonces, si hay estas alteraciones que están viendo en esta diapositiva, si hay 3 o más, se considera una pancreatitis severa. Y ese paciente tiene que ir a terapia intensiva. Actualmente, pues más que el Ranson, se manejan los criterios de Glasgow y los criterios de BISAP y de Apache. Aunque son muchos criterios, pero ya hay también aplicaciones en el celular que nos ayudan a hacer una mejor calificación de la severidad clínica de la pancreatitis. Para el Glasgow se toma en cuenta la leucocitosis, la glicemia elevada, el BUN alterado, el PO2, el calcio, la albúmina, la deshidrogenasa láctica y las transaminasas. Para los criterios de Apache son múltiples, son varios los criterios, que esto, como les digo, ya hay aplicaciones, entonces se ponen los datos del paciente y ya nos sale cuántos criterios de Apache tiene. Y si tiene 8 o más criterios de Apache, el paciente tiene que estar en terapia intensiva porque en cualquier momento va a tener datos de shock o va a tener distrés respiratorio y va a tener que ser intubado, tiene que estar en terapia intensiva. El sistema BISAP toma en cuenta el BUN, la alteración de conciencia, la presencia de criterios de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que consisten en la taquicardia, temperatura aumentada más de 38 grados o más bien disminuida a menos de 36 grados, frecuencia respiratoria aumentada, la leucocitosis mayor a 12,000 o menor a 4,000 con desviación a la izquierda. Todos estos son factores de síndrome de respuesta inflamatoria, edad de más de 60 años y presencia de derrame pleural. Entonces, te tiene que pedir además una radiografía de tórax en un paciente con pancreatitis para ver si tiene derrame pleural. Pueden tener derrame pleural o pueden tener atelectasia. Para el BISAP se toma en cuenta si es que tiene derrame pleural. 3 o más criterios positivos también se considera como una pancreatitis severa y ese paciente tiene que estar en unidad de terapia intensiva o por lo menos en una unidad de terapia intermedia, pero con monitorización 24 horas. La clasificación de Baltasar se utiliza con tomografía. Entonces, si tiene un páncreas normal, es un Baltasar A. Si tiene solo edema, es un Baltasar B. Si tiene una inflamación del páncreas y del tejido graso peripancreático, Baltasar C. Y si tiene una acumulación peripancreática de líquido, Baltasar D. Y si tiene 2 o más acúmulos de líquido en el páncreas o tiene gas en esta colección de líquido, se considera un Baltasar E. Este paciente, pues, si tiene datos de absceso, se tiene que drenar ese absceso, sea por vía endoscópica o por vía quirúrgica. Las complicaciones a nivel del páncreas, por eso se llaman locales, son la necrosis, la presencia de absceso o los pseudoquistes. Este absceso y pseudoquistes son complicaciones tardías que se presentan después de 2 semanas o 3 semanas de que se dio la pancreatitis. Y es más frecuente que se presenten en pancreatitis severas. Puede haber también una citis pancreática, que si se hace una paracentesis va a haber niveles altos de amilasa en ese líquido de ascitis. Y esto se puede dar por ruptura del conducto pancreático principal o por un pseudoquiste con escape de líquido, ¿no?
Pueden haber fístulas, puede haber proceso obstructivo, puede haber una ictericia obstructiva por obstrucción a nivel del colédoco y puede haber también en pancreatitis severas trombosis como una complicación de una pancreatitis severa. Podemos tener trombosis de la vena esplénica o de la porta. Y si ocurre esto, entonces el paciente va a tener como secuela la hipertensión portal. Imagen de un absceso en el páncreas, que antes el tratamiento del absceso se hacía quirúrgico, pero actualmente se puede drenar por vía endoscópica, ayudados por ecoendoscopía. El pseudoquiste pancreático es una colección que hace una pseudopared y que puede reabsorberse. Hay que esperar 6 semanas o incluso tarda más. Hemos tenido pacientes que en 6 meses ha desaparecido el pseudoquiste, que han estado asintomáticos, tenían su pseudoquiste, pero hacían su vida normal, asintomáticos, sin dolor abdominal. Ahora, si este pseudoquiste da dolor abdominal constante, tiene que ser drenado. O si va aumentado de tamaño, pues tiene que ser drenado y también se puede drenar mediante endoscopía a través del estómago o a través del duodeno. Se hace una endoscopía con ecoendoscopía y se drena. ¿Algo me quieren decir? No. Entre las complicaciones sistémicas, como les dije, puede haber derrame pleural, atelectasia, abscesos mediastínicos, neumonitis, el síndrome de distrés respiratorio del adulto, que va a requerir intubación, el shock hipovolémico neurogénico, la insuficiencia renal aguda, que puede incluso darse una necrosis tubular aguda, hemorragias digestivas, necrosis grasa, la diabetes secundaria a la destrucción del tejido pancreático, hipocalcemia, la embolia grasa, sepsis y coagulación intravascular diseminada en casos muy graves. Y lo mismo, derrame pleural, atelectasias, que puede llevar al síndrome de distrés respiratorio agudo, la insuficiencia renal aguda, diagnósticos diferenciales con todas aquellas patologías que causen dolor abdominal intenso. Y el tratamiento consiste en calmar el dolor. Para calmar el dolor es bueno, el dolor, como hemos dicho, es más debido al ilio. Entonces, se deja en NPO al paciente con sonda nasogástrica y eso calma bastante el dolor porque descomprime el tubo digestivo, disminuye la distensión abdominal. Pero si no calmara, entonces se pueden utilizar analgésicos como la meperidina. No se aconseja la morfina porque aumenta la presión del esfínter de Oddi y puede causar más problemas. La reposición de líquidos electrolíticos es muy importante. Si tiene una pancreatitis severa, se tiene que poner un catéter central y pasarle soluciones midiendo la presión venosa central. Se aconseja 3.000, 4.000 de líquido al día. La reposición de líquido hace que disminuya la probabilidad de que haga un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Entonces es muy importante pasarle mucho líquido. 4.000 en 24 horas. Si no tiene ninguna patología cardíaca, renal, que impida pasarle esa cantidad de líquido, pues eso es lo que se recomienda. Luego, el líquido pues tiene que ser solución fisiológica o ringelactato y se pone también bloqueadores de la bomba de protones, o sea, se disminuye el ácido a nivel gástrico, se trata la insuficiencia respiratoria si es que la tiene, se suprime la causa desencadenante, o sea, si es que es un cálculo en el colédoco, una vez que esté más estable el paciente, entre las 24 y 48 horas se tiene que hacer una RCP para corregir la coledocolitiasis, tratar las complicaciones y la pancreatitis grave en unidad de terapia intensiva. Si es que es una pancreatitis severa,
pues, de inicio, si todavía tiene hilio, se le indica NPT, ¿no? Nutrición parenteral total. Y ya cuando no tenga hilio, se aconseja poner sonda nasoyeyunal lo más pronto posible para utilizar el intestino y evitar la translocación bacteriana hacia la zona de necrosis del páncreas. Si tiene una pancreatitis grave, va a ser una necrohemorrágica, entonces hay que cuidar que eso no se infecte y no llegue a ser un absceso. Coledocolitiasis mediante RCP se va a corregir. El riesgo de complicación entonces de la RCP es de 5 a 10%, donde puede haber perforación, hemorragia y pancreatitis post-RCP. Una revisión sistemática reciente concluyó que el ultrasonido endoscópico tiene menos riesgo de error y no complicaciones, y el uso de ultrasonido endoscópico evitó la RCP en 71.2% de casos. Entonces, si hay duda de que tenga una coledocolitiasis del paciente, habrá que hacer una ecoendoscopía previamente o una colangioresonancia magnética simple para ver si hay cálculos en el colédoco y recién proceder a la RCP. Hay consenso mundial de realizar RCP en las primeras 24 horas si hay coledocolitiasis con colangitis y pancreatitis aguda biliar. Lo más pronto, si hay colangitis, lo más pronto se tiene que hacer la RCP. Si no hay colangitis, se puede esperar. La RCP puede esperar 48 horas y a veces incluso si son microlitos se salen espontáneamente y no hay necesidad de realizar la RCP. Múltiples estudios randomizados, metaanálisis y revisión sistemáticas indican que el uso de AINES por vía rectal, o sea, la indometacina, reduce la presencia de pancreatitis post-RCP y más si se administra Ringer lactato abundante, 3.000 cc, iniciando 2 horas antes de la CEPRE hasta 22 horas posteriores. También utilizan stents pancreáticos en los pacientes muy susceptibles de hacer pancreatitis aguda post-RCP. Eso es para evitar pancreatitis en caso de RCP. La nutrición, si es una pancreatitis leve dematosa, se deja en NPO 5 a 7 días y después, ya que no hay hilio, que no hay dolor, que tiene eliminación de gases, no tiene vómitos, se inicia la dieta líquida y posteriormente dieta blanda. En cambio, en pancreatitis severa, la nutrición parenteral se debe utilizar si la nutrición enteral no es tolerada, o sea, si todavía hay datos de hilio. Pero cuando pasa esos datos de hilio, pues es bueno utilizar la nutrición enteral. No se utiliza la sonda nasoyeyunal, no se utiliza la nutrición enteral si es que hay hilio paralítico, si hay una obstrucción intestinal, si hay diarrea severa, si hay datos de fístulas intestinales, si hay hemorragia digestiva, si todavía hay datos de inflamación con hilio, con lipasa, amilasa muy aumentadas, y por lo tanto también si tiene mucho dolor. Todavía se difiere la utilización de la sonda nasoyeyunal. Y en pancreatitis la profilaxis antibiótica en no menos del 30% y según algunas series hasta en el 70% de los pacientes con pancreatitis aguda necrótica se produce infección bacteriana de la necrosis. La tasa de infección se correlaciona directamente con la magnitud de la necrosis pancreática y la gravedad de la pancreatitis. Entonces, lo primordial para evitar infección bacteriana es utilizar el intestino para que no haya la translocación bacteriana hacia ese tejido necrótico. Si se produce infección, hay una mortalidad mayor del 80%. Y si hay datos de infección, hay fiebre, y con una tomografía o una resonancia magnética que muestran que hay infección en ese tejido necrótico o en alguna colección que ya ha hecho un absceso, entonces se puede hacer una punción y mandar a cultivar ese material que se extraiga y posteriormente hacer una extracción mediante, esta es una punción guiada por tomografía, y luego ya se puede limpiar el absceso mediante endoscopía, como les dije. Y los microorganismos que causan esta infección, pues vienen de intestino principalmente.
En caso de que haya una infección, los antibióticos que se utilizan son los carbapenémicos, son los que mejor llegan al páncreas. Puede ser el imipenem, el meropenem o el ectapenem. Las quinolonas también se pueden utilizar asociadas con metronidazol, pero es mejor si uno tiene imipenem, es mejor utilizar estos. Las cefalosporinas como la ceftriaxona, cefotaxima, ya no hacen muy buen efecto, no llegan tampoco muy bien al páncreas. Las indicaciones de cirugía en caso de abdomen agudo, con hemorragia pancreática masiva, con infección muy importante de la necrosis que no se pueda tratar mediante una limpieza endoscópica, en caso de perforación intestinal o una necrosis pancreática de más del 50% con persistencia de complicaciones sistémicas a pesar de tratamiento, pero hay que tratar de evitar la cirugía. Tiene más morbimortalidad. De preferencia hacer una limpieza mediante endoscopía, utilizando la ecoendoscopía bajo guía de ecoendoscopía. Se hace limpieza de los abscesos, de los pseudoquistes, también eso tiene mejores resultados, menos morbimortalidad para el paciente. La cirugía siempre es más agresiva y pues también hay posibilidad de que hagan fístulas pancreáticas que son sumamente difíciles de tratar. A pesar de los adelantos en técnicas de soporte vital, la mortalidad alcanza hasta el 40% en los casos de pancreatitis agudas graves. Y yo creo que 5 a 10 minutos terminamos. Son unas cuantas diapositivas. Con eso terminamos las clases, chicos, por favor. Tal vez ya se han cansado, pero no es mucho esto. Con respecto a la pancreatitis crónica, es una enfermedad inflamatoria progresiva, irreversible, con fibrosis, distorsión estructural y pérdida del parénquima glandular que evoluciona a insuficiencia exócrina y endocrina del páncreas. Entonces, es un páncreas pequeño, fibrótico, y que nos va a dar una insuficiencia exócrina y endocrina. Al final va a ser una insuficiencia endocrina. Primero da la exócrina. La prevalencia no es bien conocida, 10 casos en 100,000 habitantes por año en países occidentales y 45.4 casos por 100,000 varones en el Japón, 12.4 casos por 100,000 mujeres en el Japón. Es más frecuente en el varón porque está más relacionada la pancreatitis crónica con el alcoholismo, ¿no? Entonces, 3 a 1. Y el pico de incidencia más o menos de 35 a 45 años. Por abuso de alcohol en un 70% y de tipo idiopático en un 20%. Causas menos frecuentes de pancreatitis crónica, la pancreatitis tropical, la hereditaria, el hiperparatiroidismo, la fibrosis quística, una alteración anatómica que es el páncreas divisum, la pancreatitis autoinmune y el lupus eritematoso podría estar relacionado también, o la periarteritis, con una pancreatitis crónica. La más frecuente es la pancreatitis obstructiva crónica por cálculos, o sea, es la pancreatitis crónica calcificada por el alcohol. También podemos tener una pancreatitis autoinmune. ¿Qué pasa en la pancreatitis por alcohol? La pancreatitis crónica por alcohol, que va a haber una secreción rica en proteínas. Estas se van a precipitar, van a producir tapones que se van a calcificar y va a provocar éstasis acinar, atrofia acinar, inflamación, fibrosis. Va a haber una hipertensión intraductal, disminución del flujo sanguíneo pancreático y estrés oxidativo. Entonces hay formación de cálculos en los conductos pancreáticos que van a llevar a una pancreatitis crónica. La presentación clínica va a ser principalmente el dolor. Ese es el principal síntoma de la pancreatitis crónica. El dolor en hemiabdomen superior, irradiado a la espalda, en hombro izquierdo, puede haber en un 5%, que va a doler más después de comer o inmediatamente después de comer. Por eso que estos pacientes no quieren comer y van bajando de peso. Además de que tienen esteatorrea, tienen mala absorción. Es una causa importante de esteatorrea, la pancreatitis crónica. Tienen diarreas crónicas y por último hacen una diabetes mellitus.
El dolor se presenta porque hay una hipertensión ductal e intraparenquimatosa, hay una inflamación de terminaciones nerviosas intrapancreáticas y estos pacientes pueden tener cuadros de pancreatitis aguda sobrecrónica intermitentes y que pueden tener también complicaciones como pseudoquistes y estenosis de colédoco o duodeno. Tiene cuatro estadios evolutivos: el estadio latente o subclínico, que puede ser larvado, puede durar varios años; el estadio precoz, donde hay periodos de dolor y la ecografía, la tomografía y la CEPRE van a mostrar los conductos pancreáticos con estenosis, dilataciones o con presencia de litos, ¿no?, en su interior. Luego tenemos que en el estadio tardío o de insuficiencia pancreática, el dolor ya se hace más constante, va a haber datos de estatorrea, diarrea crónica, de mala absorción, y en estadio avanzado va a haber incluso diabetes y desnutrición. En el laboratorio, si es que está con una pancreatitis crónica pero reagudizada, se eleva la amilasa a la lipasa. La tripsina sérica va a estar menor a 20 nanogramos por mililitro. Va a haber, si es que hay una alteración a nivel del coledo con una estenosis o una compresión, va a haber datos también de una ictericia obstructiva. Y como hay esteatorrea, se ve de que la grasa fecal va a ser mayor a 7 gramos por día. Se puede hacer pruebas de función pancreática, inyectar secretina y se hace una aspiración de la secreción pancreática a nivel del duodeno y se hace determinación de enzimas pancreáticas que van a estar disminuidas, ¿no? No va a haber una respuesta adecuada a la inyección de secretina porque van a tener una insuficiencia pancreática. El test de la elastasa fecal va a ser menor a 200 microgramos por gramo. El diagnóstico por imagen se puede hacer por tomografía, donde vamos a ver este páncreas pequeño y con calcificaciones. Y también puede haber pseudoquistes. En la CEPRE vemos el conducto pancreático con esta imagen de estenosis y dilataciones. Y las calcificaciones también se pueden ver con la CEPRE y con la colangioresonancia igualmente. Se ve así el virsum alterado y con calcificaciones en su interior o estenosis, dilataciones. El ultrasonido endoscópico también nos puede mostrar esas calcificaciones y el páncreas pequeño. Y por último, una biopsia pancreática guiada por ecoendoscopía. El diagnóstico diferencial con todas otras causas de dolor abdominal, y el tratamiento va a estar dirigido a disminuir el dolor utilizando diferentes analgésicos, hasta los más grandes que puede ser la morfina, o hacer para controlar el dolor en pancreatitis crónica, se puede hacer mediante los anestesiólogos que están especializados en terapia del dolor, se hace un bloqueo del plexo celíaco para que no tengan dolor. Y luego hay que compensar el déficit de la función pancreática, mejorar el estado nutricional. Entonces, para el dolor, analgésicos, y si es que tiene calcificaciones en el conducto pancreático que puedan ser tratados por endoscopía, se sacan también esas calcificaciones, y son pocas, ¿no? En algunos casos, si es que hay calcificaciones en una parte del páncreas, se puede sacar esa parte del páncreas también como un tratamiento para evitar el dolor y la insuficiencia pancreática. Y el resto del páncreas pues va a trabajar y va a poder vivir con esto. El tratamiento médico es darle inhibidores de la bomba de protones y enzimas pancreáticas, la lipasa. Con cada comida se puede dar 40,000, 50,000 unidades de lipasa, incluso hasta 100,000 unidades de lipasa con las comidas principales, y con las meriendas de media mañana, media tarde, 20,000 a 25,000 unidades de lipasa. La descompresión ductal, como les dije, si es que se pueden sacar los cálculos de los conductos pancreáticos, se hace litotripsia y se saca.
Se puede, si tiene pseudoquiste, se trata mediante endoscopía el pseudoquiste, y si tiene muchos litos en los conductos pancreáticos que no se puede sacar, ponerle una prótesis al conducto pancreático por vía endoscópica puede ayudar también. Corticoides en caso de una pancreatitis autoinmune. Se le puede dar antioxidantes y bloqueo del plexo celíaco. Si es que también hay mucho dolor, se puede recurrir a esto. Y si tiene diabetes, pues tratar la diabetes. Y esos son los diferentes analgésicos que les digo, hasta los más fuertes: tramadol, morfina, fentanilo. Indicaciones quirúrgicas si no responde al tratamiento médico, a las prótesis que se pueda poner el conducto pancreático. Si es que hay páncreas divisum, si hay sospecha de lesión pancreática maligna, también se recurre a un tratamiento quirúrgico, pero siempre se trata de evitar el tratamiento quirúrgico. Estas son 4 diapositivas. El cáncer de páncreas. Todos los cánceres pueden presentarse en mayores de 50 años, ¿no? Yo voy reduciendo 10 años porque se ve cada vez más en más jóvenes el cáncer. Se puede presentar cáncer de páncreas en pacientes que tienen pancreatitis crónica, en pacientes